en las bajas del Señor. Aleluya, cantaremos al encuentro y el abrazo con Jesús. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Al hermano que salude, bendito será, al hermano que salude, bendito será, que mi mano está llena de su bendición. Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para iniciar dignamente esta celebración, abramos nuestro corazón, cerremos nuestros ojos y permitamos que el Señor derrame su espíritu de perdón sobre nosotros. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos perdón, piedad y misericordia por nuestros pecados, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de caridad. Tú, Señor, nos enseñaste a amar y a perdonar. Y nosotros, Señor, muchas veces hemos pecado por no saber amar, por no saber perdonar. Perdón, piedad y misericordia, Señor. Derrama tu espíritu de perdón sobre nosotros. Perdónanos, Señor, porque ese amor al prójimo tú nos mostraste en la cruz, tras derramar hasta la última gota de tu sangre para justificar nuestros pecados. Perdón, piedad y misericordia, Señor, por nuestra falta de caridad, tanta necesidad en el mundo, Señor, y nuestros egoísmos, nuestros individualismos, no permite, Señor, ver la necesidad de aquel que está a mi lado. Perdón, piedad y misericordia por la soberbia, Señor. Perdón, piedad y misericordia, Señor, por esa falta de caridad en mi vida. Pero aquí estamos, Señor. Tú mismo nos dices, vengan los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Y aquí estoy, Señor, con mis pecados. Quiero dejar delante de tu altar. Quiero salir de aquí, Señor, sin esa carga. Quiero recibir tu perdón. Quiero que me vacíes de mí mismo y me llenes de tu amor, para que yo también pueda, Señor, aprender a amar y a perdonar como tú amas y perdonas. Piedad y misericordia, Señor. Piedad y misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual, que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe, que obtengamos con amor lo que celebramos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los seduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pueblo que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Hoy, en este miércoles de la segunda semana de este tiempo pascual, hemos escuchado esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Realmente este libro de los Hechos de los Apóstoles es maravilloso y siempre suelo decir ojalá, y creo que ya se está haciendo una película, ¿verdad?, sobre eso. Las películas ciertamente tienen partes muy lindas, no demasiado bíblicas a veces porque lo acomodan, pero interesante para verlo. Realmente todo este tiempo pascual transcurre en este libro, los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y cómo Jesús se manifiesta en esa resurrección. Justamente la vida de Pablo, que ya salió en muchas películas, ¿verdad? De hecho, que Hechos de los Apóstoles fue escrito por Marcos, justamente cuando Pablo estaba en una cárcel y solamente dejaba que lo ayude, le dejaban que Marcos lo vea, y allí él empezaba a escribir de los relatos de Pablo, según la película. Era muy linda realmente. Y eso es lo que se piensa también, ¿verdad? Y muy lindo. Y en este salmo nos presenta: el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Justamente los apóstoles se han refugiado en el Señor y el Señor los liberó. Jesús mismo decía: ustedes no se preocupen. No hay necesidad ni siquiera de que se defiendan. Habrá alguien que les defienda siempre a ustedes. Ya al soplar, hace poquito escuchábamos en el Evangelio, cuando Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo para que vayan por el mundo anunciando la buena nueva, veíamos que ese Espíritu Santo siempre los iba a acompañar y que estos ángeles del Señor acampan en torno a ellos. Y ellos no solamente son los apóstoles, somos cada uno de nosotros que ponemos nuestra confianza en el Señor. Por eso dice: gusten y vean qué bueno es el Señor. Por eso siempre recomendamos ponernos en manos del Señor, confiar en Él, tener fe en Él. Porque realmente el enemigo nos tienta en todo sentido. Hoy, hablando con el hermano Hugo, realmente en todo sentido, hasta orando, Él nos tienta. Hasta que pareciera ser que nuestra oración es demasiado maravillosa y nos eleva como si fuésemos los últimos, los únicos, ¿verdad?, que sabemos rezar. Entonces crea ese conflicto en toda la comunidad y se organiza una gran disolución, una gran división en muchos aspectos. Y eso es lo que el enemigo busca y hace en nuestras obras de misericordia, en nuestra oración, en nuestra fe. En todo lo lindo que hacemos, Él se introduce
y nos hace daño. Decía también que aquellos que no vienen a la Santa Misa, a eso a ellos no les importa. Ellos ya son de Él. A nosotros que venimos día a día, que procuramos cambiar, esos son los que vamos a ser tentados. Por eso debemos de tener plena confianza en el Señor. Buscar transportarnos en esa confianza plena. Y ser sencillos y humildes. Y en Hechos de los Apóstoles nosotros vamos a encontrar en todos los relatos la sencillez y la humildad. Tanto de Pedro como de Pablo principalmente, y de los otros apóstoles también. En el Evangelio, este Evangelio de San Juan nos enseña claramente qué es y en quién es lo que tenemos que creer. En Cristo Jesús, en aquel que Dios envió para que creamos en Él. Por eso a mí me encanta cuando Jesús dice, crean en Dios y crean también en mí. Crean en Dios y crean también en mí. Y allí surge, en la casa de mi Padre. Él ya nos invita a estar con Él, pero creyendo en Él. Y Dios mismo en el Jordán, en el bautismo, decía, este es mi Hijo, en quien pongo toda mi complacencia. Hay que creer en Cristo Jesús. Y dice claramente que Él no viene a juzgar, o sea, que no tengamos miedo tampoco. Por eso el domingo era un día propicio. El domingo, el día de la misericordia, donde decían, no importa que tus vestiduras sean como la escarlata. Preguntaba yo a alguien que conocía, me decía, la escarlata es el nivel más alto de pecado. Yo lo haré con mi divina misericordia, blanco como la nieve. Esa fiesta de la misericordia nos tendría que haber congregado al mundo. La promesa que Dios da es demasiado maravilloso, pero seguimos no haciéndole caso a este Jesús que clama sanación para nosotros. Siempre está allí para que nosotros podamos acercarnos a Él. En esto consiste el juicio, dice. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz. Y esto no solamente de aquellos tiempos. Nosotros buscamos aún vivir en la mentira. Buscamos vivir en odios y en rencores. Seguimos teniendo al dinero como nuestro Dios. Seguimos pensando que la felicidad está solamente en aquellos que tienen bienes materiales. Prefirieron las tinieblas antes que a la luz. Es increíble cómo nosotros, quién más, quién menos, y eso me lo decía el hermano antes de entrar, me decía, pensamos más, quién más, quién menos estamos siempre haciendo cosas escondidas. Y eso es porque no creemos, me dicen. Mucha gente no cree en el matrimonio, y si no cree en el matrimonio, ¿cómo va a creer en la felicidad?, me decían. Y eso es así. Es el enemigo el que está allí constantemente. Entonces nosotros debemos de sacar de nuestra vida eso. Tratar de vivir en la luz.
Por eso el sacramento de la reconciliación no hay que ni dudar. ¿Por qué a veces no nos confesamos? No, porque yo le voy a contar a ese sacerdote si ese es así. ¿Qué te importa que él sea así? Viví vos en la luz. Eso es lo importante. No tener ya nada que ocultar, aunque sea malo. Saca de ti, permite que esa luz ilumine. A veces hasta le queremos culpar a Dios. A veces decimos, ¿por qué te alejas de mí? Y Dios dice, no, no es cierto, eres tú el que te alejas de mí. Yo soy la luz, y si vos vivís en la oscuridad es porque estás alejado de la luz, y eso es científico. Lo decía Einstein. La oscuridad no la hizo Dios, es la ausencia de la luz la hizo Dios. Entonces, queridos hermanos, el sacramento de la reconciliación nos reconcilie realmente con esa luz y permitamos que esa luz ilumine nuestra vida. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dice Jesús. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que es la primera que creyó, la primera que sin entender nada dijo, hágase en mí según tu palabra. Pidamos que ella también nos enseñe a decir sí a las obras de Dios, a la luz que quiere entrar en tu vida y que golpea las puertas de tu corazón. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Respondemos, Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a amar. Por toda la Iglesia, para que fiel a la palabra del Señor, continúe manifestando al Dios generoso y lleno de amor, oremos. Señor, enséñanos a amar. Por el Papa Francisco y nuestros pastores, para que sean un claro testimonio de fe y amor a la Eucaristía, oremos. Señor, enséñanos a amar. Por nuestros gobernantes, para que sirvan al pueblo, promoviendo el bienestar en la salud y el trabajo para todos, oremos. Señor, enséñanos a amar. Por todos nuestros enfermos de nuestra comunidad, los que sufren, los marginados, para que el Señor sea su ayuda y fortaleza, oremos. Señor, enséñanos a amar. Por nosotros aquí presentes, por nuestra comunidad y por todos los que nos siguen por la radio, para que recibamos el perdón de Dios y participemos del amor a Cristo, oremos. Señor, enséñanos a amar. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, estas son nuestras intenciones. Te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asientos.
Nos ponemos de pie. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz de Cristo, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Y ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a abandonarte. Amén. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, en actitud de oración voy a comentar algunas cositas antes de proceder al momento íntimo con nuestro Señor Jesucristo, quien nos acaba de visitar personalmente en el Santísimo Sacramento del altar mediante la Eucaristía. Así como mencionó el diácono, estábamos hablando de algunas cosas y justamente le había dicho que hay sacerdotes, religiosos, religiosas, que no creen ni siquiera en el demonio, te dicen que probablemente no existe. Y hice este juicio de valor, dije, ¿y quién es el enemigo número uno de Dios? El demonio. ¿Y quién tentó a Jesús en el desierto? El demonio. Entonces, si siendo religioso, yo no creyese en el demonio, por ende tampoco tendría que creer en el sacramento de la Eucaristía. Si yo no creo en el matrimonio, porque hay muchas parejas que hoy se juntan porque dice que no creen en el sacramento del matrimonio, ¿por qué tengo que ser fiel entonces? Una cosa no se sostiene sin la otra. De modo que el demonio viene a tentarnos en la acción que nos hace pensar que podemos dejar de hacer cosas si solo rezamos, oramos, o si solo oramos y rezamos, podemos dejar de hacer obras. Y las obras sin la oración no van a ir, tienen que ir juntas. Entonces es importante que vengamos a comunión, que tengamos momento de oración, para que el Señor nos toque y nos abrace. Y quiero comentar un testimonio fuerte, que hoy estuve hablando con una persona muy allegada a mí, que es como, la conozco hace casi 18 años, estuvo COVID positivo y estuvo internada, estuvo con oxígeno a alto flujo y casi murió. Casi porque está viva, ¿verdad? Y me comentaba hoy su experiencia de que cuando entró en paro, que no podía respirar, que dejó de respirar, dice que ella se encontraba, se vio a sí misma en un bosque, donde no sentía dolor, miedo, tristeza, todo lo que la palabra describe. Y que del otro lado era como un camino, veía a gente rezando por ella, orando por ella. Y me comentó que la gente a quien ella veía que rezaban por ella porque decían su nombre, las oraciones que salían de esas personas subían como cantos al cielo. Y mientras más personas se unían a rezar por esa persona, las oraciones iban como ventarrales hacia arriba. Llegaban a Dios, golpeaban el cielo. Hasta ahí voy a comentar yo esta anécdota. Es más largo y quiero hacer esta analogía. Si nuestras oraciones son como músicas que llegan al cielo, ¿por qué no negamos a rezar tanto? ¿Por qué no rezamos uno por otro? ¿Por qué fácilmente nos rendimos cuando pasa algo? Y me viene en la mente Romanos 12, capítulo 12, versículo 21. Venzan al mal haciendo el bien. El mejor bien que hoy ustedes pueden hacer es orar por el que necesita, orar por el moribundo que está en el hospital, orar por esos que hoy murieron y ni siquiera se pudieron confesar, ni siquiera se pudieron despedir de sus seres queridos. Ese es el gesto más grande de amor que yo creo que Dios va a retribuirnos si lo hacemos de corazón. Nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, nos atrevemos a acercarnos delante de ti, porque tú te hiciste primeramente presente, porque tus planes estaban por encima de los nuestros, porque nosotros no te hemos elegido, fuiste tú quien nos elegiste a cada uno de nosotros y nos has llamado por nuestro nombre. Te pido que tú seas quien obres, actúes y liberes. Somos conscientes de que somos sucios
de que somos pecadores, de que somos indecisos, fríos. Por eso te pedimos, Señor, que nos purifiques de todo mal, que nos limpies de toda impureza. Por sobre todo, de todo tipo de acto que se haya lanzado en contra de nuestras vidas y que puedan ser portales de guerra, portales por donde el demonio pueda tentarnos. Que toda hechicería, toda magia, toda macumba, todo lo que se nos haya deseado, Señor, con malas intenciones, caigan de nuestras vidas y de esta comunidad y ven a los pies de tu cruz. Libéranos de todo tipo de demonios que tenemos a cuesta, del odio, de la infidelidad, de los vicios, de la falta de oración, de la falta de fe, de la falta de amor, de perdón. Y te pedimos, Señor, que hoy tú extiendas tus manos sobre nuestras vidas y nos bendigas. Y por quienes oramos en este momento a través de la Radio Fátima, que también sean bendecidos. Que tú nos salves, Señor, de todo mal. Que tú nos liberes, Señor, de toda frustración, de todo dolor, de todo peligro. Y que nos bendigas, Señor, bendigas nuestra causa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro techo, nuestros estudios, nuestros emprendimientos, nuestra pastoral, nuestra comunidad parroquial. Impón tus manos, Señor, y sopla sobre nosotros espíritu de vida, ganas de vivir, de hacer el bien, de seguirte. Bautízanos con tu Espíritu Santo y que por medio de tu Espíritu Santo podamos recibir los frutos, los dones, que podamos recibir la caridad, la gracia del perdón, del amor, que podamos recibir dones ordinarios y maximizados como las ganas de rezar por mí, de rezar unos por otros, de rezar por los que nos piden oración a cada momento. Abraza con tu amor y con tu misericordia y tu sanación, Señor, también a aquellos enfermos que están hoy en los hospitales, en las terapias, en las urgencias, en los pasillos, aquellos que están conscientes y que están teniendo miedo, Señor, porque sienten la ansia inminente de muerte. Abraza también, Señor, a aquellos que están partiendo de este mundo a tu presencia. Permíteles, Señor, dar la oportunidad de conocer tu rostro y de arrepentirse de sus faltas, de volverse hacia ti. Sana, Señor, y consuela a esos familiares que están afuera de esos hospitales, sufriendo porque no tienen que comer, dónde estar, sufriendo porque no tienen información, sufriendo por los parientes que se están yendo en este momento. Recibe, Señor, con tu misericordia todas esas almas que están partiendo en esta hora a tu presencia. Hermanos, hermanas, madres, padres, hijos que parten prematuramente, Señor, a causa de esta pandemia a tu presencia. Recíbelos, Señor, a cada uno con tu misericordia, abrázalos en tu amor. Abrázanos a nosotros con el consuelo. Protégenos, Señor, para que no caigamos en la enfermedad. Realiza curaciones, Señor, pero por sobre todo aumentanos la fe para que podamos creer, para que sepamos esperar, para que sepamos discernir tus tiempos. Tráenos paz, sosiego, esa paz que el mundo hoy no tiene, Señor. Trae paz al mundo, trae paz a esta comunidad parroquial, trae paz a nuestras vidas y a los que escuchan. Saca, Señor, todo cansancio, todo duda. Saca, Señor, todo estrés, toda tristeza, toda depresión. Sopla en nuestras vidas alegría, paz. Dibuja un arco iris, sol radiante, para que vivamos en luz y no en tinieblas. Libéranos, Señor, del mal. Expulsa de nuestras vidas los males. Libéranos, Señor, porque si tú verdaderamente nos liberas, verdaderamente seremos libres, dice tu palabra. Hoy no pedimos por nuestras necesidades solamente, pedimos por los enfermos, Señor. Pedimos por los demás desprotegidos. Pedimos por los que no creen.
Conviértelos, Señor. Haz que se arrepientan, que cambien sus caminos, que vuelvan sus corazones hacia ti. Y a nosotros también, Señor, regálanos la gracia del arrepentimiento, el santo temor a tu nombre, para que cuando veamos pecados, males, evitemos, Señor, caer en ellos. Fortalécenos, levántanos, robustécenos con tu presencia. Cúbrenos con tu presencia. Llénanos de tu paz, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. El Señor regala su presencia y su poder a quienes creen y oran con un corazón amoroso, con un corazón ferviente. El corazón de mi Hijo, el corazón de vuestro Dios se complace en las oraciones que son dadas por aquellos que no creen. Cuanto más oran por otros, las bendiciones son atraídas desde el cielo para ustedes, para sus familias. Así como el día llega a ver la noche para guardar descanso, así sus oraciones por los demás verán la cara de Dios y retornarán con la gracia de la cara de Dios sobre sus vidas y de los que han orado. Es momento de reforzar y agarrarse como cinturón del Santo Rosario. Se salvan, reciben las gracias, las providencias, aquellos que creen, aquellos que no van al lugar preparado para ellos, pero que la misericordia de mi Hijo, la misericordia de vuestros Dios, es tan grande que aún hasta el que está partiendo sin ser consciente de su estado, de su desgracia, puede ser alcanzado por la gran misericordia de Dios. Esa misericordia que si ustedes claman en sus vidas, puede derretir corazones, puede ablandar barreras, desmoronar muros, construir puentes, abrir caminos en el mar, en medio del desierto. Solo los que se cansan de orar y de esperar en gracia son aquellos que abandonan la cruz o la carga de la cruz a mitad del Calvario. Aférrense a la cruz por medio de la oración. Recuerden que después del Calvario viene la gloria, viene el Espíritu Santo, el Pentecostés. Clamen ese Pentecostés en sus vidas y en la de su comunidad, dice el Señor. Que sean tus palabras las que acabamos de escuchar, Señor, y que se cumplan en tiempo, forma, según tu gracia, tus designios. Y cuando se cumplan, Señor, concédenos la capacidad de reconocer tus signos, tu presencia, para darte glorias y alabanzas a tu nombre, y para que seamos confirmados cada vez más en la fe por medio de las acciones y la caridad. Amén. Dice el Señor: yo los elegí del mundo y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya. Aleluya. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración. Te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a iniciar una vida nueva. Permite, Señor, que cada uno de los que hoy hemos escuchado tu palabra, lo que hoy hemos clamado desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestras dificultades,
sean bendecidas por ti, Señor, en esta noche, porque estamos seguros de que tú estás caminando entre nosotros, que tú estás cicatrizando nuestras heridas, sanando y purificando nuestros pensamientos y perdonándonos, Señor, de todos nuestros pecados. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Vamos a bendecir el agua para poder recibir esta aspersión, recordando así nuestro bautismo. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno, te presento esta criatura tuya, el agua. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre ella. Permítenos, Señor, que al recibir esta aspersión seamos purificados y limpiados, renovados, recordando así ese bautismo maravilloso donde tu Espíritu descendió sobre cada uno de nosotros. Sacúdenos, Señor, y renuévanos por la aspersión de esta agua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios Está aquí. en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aquí para consolar, está aquí para liberar, aquí el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo en el corazón, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como lo eras en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.